Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Y antes de iniciar con la presentación de este tema, quería pediros disculpas por el retraso. Esta charla debería de haberla subido el martes. La intención era grabarla, fue una charla que dimos en una tienda aquí en Murcia, en la tienda de Campamento Base. La intención era grabarla, pero unos problemas técnicos impidieron, impidieron el poder hacerlo y con lo cual pues fue imposible grabarla. Así que bueno, se hizo una grabación en móvil, pero no tiene la calidad suficiente para poderla subir. Así que disculpar y bueno, voy con la grabación de la charla que se llama Entrenar para competir. Cómo hacer una buena planificación estratégica para alcanzar ese éxito deportivo que todos buscamos. Se trata de optimizar tu entrenamiento para que tu rendimiento mejore en competición, que esa es una de las claves. Vale, trataremos 6 puntos fundamentales: centrar el objetivo de la charla, un planteamiento de la problemática inicial, situación de partida, cómo vamos a llegar a ese objetivo final y alguna serie de aspectos a considerar antes de pasar a unas claves de la planificación y organización que deberíamos de seguir. Este es el contenido de la charla, que sin más dilación vamos. Aquí de lo que se trata, con esta charla, lo que pretende es que tú afines tu método de entrenamiento para que compita con máxima eficiencia. Y para ello se requiere seguir un plan, ¿vale? Y de lo que se trata en ese plan es de entrenar con enfoque, entrenar con una dirección determinada, con una estrategia, para conseguir resultados. Y además los resultados que vas a conseguir serán resultados que podrás evidenciar, serán medibles por tu parte. Así que no se trata de entrenar más, sino de entrenar mejor. Porque recuerda esta frase: más no es mejor, mejor es mejor. ¿Vale? Entonces, ¿partimos de qué? Pues, al igual que en estas dos imágenes, ves un grupo de actores que están ensayando y preparándose para una función en el teatro. Y en ese teatro es donde ellos pues van a poner en marcha sus habilidades y lo bien que interpretan o no lo hacen bien esa obra de teatro que están haciendo. Así que yo os planteo como problema inicial dos preguntas. ¿Qué es entrenar para ti? ¿Y qué significa competir? ¿Vale? Porque es muy importante estas dos definiciones. Fíjate, entrenar es molestar a tu cuerpo para que a raíz de esa molestia que le causa, mejore. Es decir, esa molestia es generar unos estímulos en determinados procesos que intervienen en el rendimiento para que con ese estímulo que provocamos, ese estrés que generamos, se desarrollen como un mecanismo de compensación, se desarrollen tus capacidades, tus cualidades físicas o técnicas necesarias. ¿Para qué? Para cuando salgas a tu teatro. Y nuestro teatro como corredores es la competición. Por eso, ¿qué significa competir? Cuando tú vas a una carrera, tú llevas un objetivo y lo que quieres es destacar. Y a veces en comparación con otros corredores, porque buscamos una clasificación. Y en ese proceso, tú al final lo que estás es demostrando tus capacidades, tus habilidades, tu superioridad, subiendo o bajando cuestas. En definitiva, estás poniendo en práctica esas habilidades físicas y mentales que has estado desarrollando en tu entrenamiento. Este es el problema. Entrenar es molestar al cuerpo y competir en un sitio donde vamos a esforzarnos, donde vamos a demostrar lo buenos o menos buenos que somos, en definitiva, corriendo por la montaña, que es nuestro deporte. Esa es la clave fundamental del entrenamiento, porque el enfoque de este planteamiento de la charla es la competición. No entrenar por mantenernos en forma ni por mantener el cuerpo saludable. No. Estamos entrenando para competir. Y entonces cuando yo voy a competir, tenemos que ver
¿Cuál es nuestra situación de partida? ¿De dónde parto? ¿De qué depende mi rendimiento? Y a esa carrera a la que yo voy, ¿qué es lo que me va a exigir para hacer una buena carrera, una buena competición? En primer lugar, ¿dónde estamos nosotros? Aquí podéis ver una gráfica que la presento en grande, donde este es mi planteamiento de niveles deportivos en los que yo me baso en mis procesos de enfoque en cuanto a entrenamiento en trail running. Partimos desde principiante hasta los mejores corredores. Entonces es una fase de 5 etapas y cada una de ellas, perdón, tiene un enfoque y unas exigencias concretas. Nosotros ahora en este caso estamos, aquí como se ve, en la etapa 4, entrenar para competir. Ese es nuestro punto de partida, ¿vale? Estamos desarrollando y mejorando nuestra capacidad competitiva. Y se supone que cuando llegas ahí es porque ya llevas el bagaje anterior. Hemos superado ya los niveles anteriores, ¿no? Entonces ese proceso evolutivo nos ha llevado un tiempo, normalmente como mínimo 5, 6, 7 años que necesitamos para llegar a ese punto que ya nos enfocamos, ya hemos desarrollado nuestras capacidades aeróbicas y otras también, y ya, bueno, ya el enfoque en la competición es lo que vamos buscando, ¿no? Mejorar en carrera. Y ese es el contexto general de nuestro viaje deportivo, pero tenemos que ver en concreto y particularmente cuál es nuestro punto individual ahora mismo. Estoy hablando de tu evaluación actual, de cuál es tu forma física en este momento, cuáles son tus zonas de intensidad, cuáles son los puntos donde se sitúan tus umbrales, tus capacidades, tus habilidades técnicas, cuáles son tus habilidades mentales. Y de todo ese análisis, también de datos, de evolución, de historial, pues resulta de todo este análisis, seguro que tú tendrás identificada qué puntos eres bueno, si eres rápido o eres habilidoso, o qué capacidades, qué fortalezas manifiestas tú en las carreras, pero también, por otra parte, qué cosas te limitan a ti para dar ese paso como corredor. Ese conocimiento de tus fortalezas y tus limitantes es muy importante porque será donde tendrás que enfocar tu enfoque de entrenamiento, pues para mejorar en competición. Indudablemente tendrás que aprovechar lo bueno que tienes e intentar limitar pues tus debilidades y corregirlas en la medida de las posibilidades, porque cuanto más lo hagas, pues mejor corredor serás. Por otra parte, dentro de este análisis, estamos pensando en entrenar para competir en la carrera de dentro de un mes, dentro de 6 meses. Pero tú estás embarcado en un viaje de desarrollo deportivo con unos objetivos a medio y largo plazo. Y eso también tú siempre tienes que tenerlos presentes, porque esos son los que te van a iluminar a ti cuando tú llegues, por ejemplo, en mi caso particular, que la semana que viene voy a correr una carrera en Cartagena que se llama la Ruta de las Fortalezas. Pues si yo no tuviese ese enfoque a medio y largo plazo, llego, corro mi carrera de Ruta Fortaleza y ¿ahora qué? ¿Ahora dónde voy? Ya te quedas sin meta, sin objetivo, ¿vale? Te quedas un poco a ciegas porque no sabes dónde vas si te estás fijando en ese objetivo más inmediato. Por eso te hablo de objetivos a medio y largo plazo. Y cómo no, tener también en esta evaluación, tener presente también qué es lo que te motiva a querer entrenar para competir, qué es las motivaciones que tú tienes por ir a la carrera y qué barreras te encuentras en el camino para conseguir esas metas, estos objetivos que tú tienes. Tienes que identificarlas para obviamente intentar ver cómo las afrontas, cómo las salvas esos pequeños piedras que se te ponen en el camino. Hay que tenerlo en cuenta. Y por supuesto, para cerrar esta situación tuya de análisis actual, también qué cosas sabes es bueno poner en práctica o hacer una autoevaluación, una autorreflexión de qué llevas aprendido hasta ahora y qué cosas pues deberías de seguir mejorando en cuanto a tu conocimiento, ¿vale? Esto es, bajo mi punto de vista, lo que es un análisis de dónde tú te encuentras. Esto habría que bajarlo a tierra, ¿no? Hacerlo con números y datos, que más adelante tengo pensado hacer como un vídeo práctico de cómo analizar tu momento actual, ¿vale?
pero no es el motivo de esta charla y se nos iría de tiempo. Así que ya sabemos dónde estamos. Vale. Ahora lo siguiente que también debemos tener presente, tenemos que tener presente saber nuestro rendimiento, de qué va a depender. Y la ciencia nos da estas 4 posibilidades que veis en pantalla. Nuestro rendimiento depende de la capacidad máxima de consumo de oxígeno que tengamos en un esfuerzo de alta intensidad, el VO2+, que está muy de moda. Es decir, cuanto mayor sea este parámetro, cuanto mayor oxígeno seamos capaces de utilizar en nuestros procesos de generación de energía, pues más competitivos vamos a ver, nuestro rendimiento será más alto. De hecho, todos los mejores corredores son los que tienen un VO2 max alto. Pero no es factor necesario y suficiente, porque si el VO2 max lo tienes aquí, indudablemente tú nunca trabajas en esta zona, en la zona esa de máximo consumo, sino que es el segundo factor, el porcentaje de ese VO2 max que eres capaz de mantener durante un tiempo en función de la distancia de la carrera, porque según la exigencia de la carrera a la que vayas, este porcentaje, este umbral, digamos, este porcentaje del VO2 más, pues será más elevado, un 90-92%, o irá bajando al 85%, o incluso al 80%, o bueno, pues dependerá de cada uno y de sus circunstancias. Pero este porcentaje, cuanto más arriba lo tengamos, el porcentaje que podamos mantener esa distancia, obviamente mejor rendimiento tendremos. Pero también el tercer punto es importante, nos lo dice la ciencia, no es que me lo invente yo. Lo eficiente que tú seas corriendo. Eficiencia metabólica, es decir, que necesites la menor energía posible para mantener un determinado ritmo, y también la eficiencia mecánica, que tu capacidad de moverte, porque tus articulaciones, tu musculatura, tus tendones, etcétera, pues te hagan más económico en ese movimiento, sea un movimiento más eficiente. Esa economía de carrera es también un factor muy importante a tener y a desarrollar, obviamente. Y en el cuarto, que últimamente en los últimos estudios científicos están incorporando la durabilidad como el cuarto factor independiente y determinante del rendimiento. La capacidad que tú tengas en la última subida de la carrera de mantener la misma intensidad que has hecho en la primera. La durabilidad de la intensidad del esfuerzo cuando ya ha pasado un determinado tiempo de carrera continua. Es decir, al final de la carrera seas capaz de dar las mismas prestaciones que al principio. ¿Cómo lo medimos? Por ejemplo, la velocidad de ascensión media, que muchas aplicaciones nos la dan. Si tú ves, cortas la primera subida y ves qué velocidad de ascensión media has hecho, y ves la última subida y puedes ver ahí, comparándolas, si mantiene o de cuánto es el declive. Y además de estos factores que nos dice la ciencia, pues también es muy importante, y lo dicen otra serie de estudios y científicos, lo que es la nutrición, lo que tomes, la gasolina que le metes a tu cuerpo antes y durante la carrera. La fuerza máxima y la fuerza de la capacidad de preservar esa fuerza a lo largo de la carrera. La estrategia tuya de carrera también es importante, cómo planteas la estrategia, porque tienes un determinado nivel de fuerza, pero si te equivocas en cómo gestionas los esfuerzos, los ritmos en carrera, si te equivocas en la estrategia, pues indudablemente tu rendimiento decaerá. O también la habilidad técnica que tú tengas en las bajadas o en esas zonas muy técnicas que se nos presentan en las carreras por montaña. O la capacidad que tenga tu cuerpo de disipar el calor que va generando con la energía, o sea, al producir la energía. Ese calor y esa capacidad de termorregulación es clave en el rendimiento. Y por supuesto el coco que tú tengas, la fortaleza mental que tengas para soportar el dolor, el esfuerzo y la gestión de los miedos y de las circunstancias de carrera. De todo esto depende tu rendimiento, porque todo esto hay que tenerlo muy claro para cuando tú hagas tu planteamiento de entrenamiento, porque hay que trabajar en todos estos puntos para mejorar, para ser más competitivo, para mejorar tu rendimiento, pues tenemos que trabajar todo esto y mejorarlo todo en su conjunto. Y hay que ir mejorando un poquito en cada cosa, y al final el conjunto que serás tú será más competitivo. Bien, sigamos. En tercer lugar,
ya sabemos cómo estás tú, sabemos tu rendimiento a nivel fisiológico y otros factores de qué depende. Y en el tercer punto que necesitamos saber es a la carrera a la que tú te vas a presentar como tu carrera objetivo A o B o C, ¿qué te va a demandar? ¿Qué te exige de ti? Y aquí, como veis en pantalla, hay una serie de bloques de demanda. En primer lugar, pues tenemos lo que yo le llamo demandas generales, la distancia, el desnivel, la duración prevista de la carrera en función de esa distancia, cuáles son el número de subidas, y relacionado con eso está la demanda metabólica. Es decir, qué sistemas energéticos van a ser predominantes en esa carrera, pues en función, por ejemplo, de la duración o en función de cómo sean esos recorridos, que sean subidas más largas y tendidas o subidas en tipo diente de sierra, pues todo eso nos afecta porque la demanda metabólica es variable, sería diferente. Por otro lado, también el enfoque tuyo competitivo de cara a esa carrera. Si para ti es un objetivo A, B o C, pues la estrategia de carrera es distinta y el entrenamiento hay que hacerlo de forma diferente. Un objetivo A, tú vas a llegar allí en pico de forma o pretendes llegar en tu mejor pico de forma para ser competitivo, para hacerlo lo mejor posible. Pero también es un plus a nivel competitivo si estás disputando alguna general o alguna clasificación de alguna liga que ahora están muy de moda, las ligas de trail, por ejemplo en la zona donde yo vivo, y supongo que en el resto de regiones de España pues lo habrá en todos sitios, ¿no? O esos campeonatos que hacen regionales, el campeonato regionales para hacer la selección que va a representar a la región, o campeonato nacional, o selección de campeonato nacional para ir a los mundiales. Bueno, esa demanda competitiva hay que tenerla en cuenta también como exigencia de esa carrera. Y por supuesto, las ya específicas de una carrera en concreto, como es la altitud, porque no es lo mismo correr a nivel del mar, por ejemplo, la ruta de la fortaleza a la que hacía referencia al principio, que es sobre nivel del mar, lo máximo que sube son 300 o 400 metros de altitud, que si te vas a hacer la vuelta a la neto, que te tira 5, 6, 7 horas, dependiendo del tiempo que tardes, por encima de 2000 metros. Entonces estamos hablando de que es una altitud, o la Ultra de Sierra Nevada, que es la semana que viene también, Ultra Sierra Nevada o Ruta de la Fortaleza, son dos carreras que no tienen nada que ver, y todas son, digamos, distancia maratón, una 50, la otra 46 kilómetros, pues no tienen nada que ver esa carrera, cuando tú vayas, no se parecen, ¿vale? Pues cada una tiene unas demandas concretas. El clima, por supuesto, no es lo mismo correr a 2500 metros de altitud en Sierra Nevada que a nivel del mar. Y la humedad que puede haber por estar en la costa. El tipo de terreno, pues también es muy a tener en cuenta, como la maratón del Demens, en la zona mediterránea, que es muchas piedras, o la perimetral de Benissa. Son carreras muy técnicas y que hay que tener en cuenta esa demanda específica. Y por supuesto como son cada una de las subidas, si son terrenos, si son subidas de piedra, si son de barro, si son más empinadas, si son menos, subida y bajada o cresteo. Bueno, pues todas esas circunstancias específicas de cada recorrido, de cada carrera, hay que tenerlas en cuenta. ¿Por qué? Pues porque nosotros tenemos que prepararnos, porque ahí al final tenéis una nota. La adaptación específica. El cuerpo se adapta al estímulo recibido durante el entrenamiento. Nosotros estamos entrenando para competir. Entonces, nuestro entrenamiento, en nuestro programa de entrenamiento, tenemos que tener en cuenta todas estas demandas a las que yo he hecho referencia, porque tenemos que estimular, y hablábamos antes de la definición de entrenar, tenemos que estimular a nuestro cuerpo o a aquellas capacidades o habilidades necesarias que nos requiere esta carrera, ¿vale? Y si hacemos ese estímulo, nuestro cuerpo se adapta a esa especificidad que le estamos generando, ¿vale? Entonces ya tenemos cómo estoy, qué necesito hacer para rendir más y qué me va a exigir la carrera. Así que el siguiente paso está muy claro. ¿Cómo vamos a llegar a ese destino final que es la carrera X que hemos elegido como nuestro objetivo principal y por la que estamos preparándonos en este plan de entrenamiento? Y eso es muy sencillo, muy sencillo. Tenemos que tener un plan, ¿vale? El objetivo de ese plan, obviamente, será gestionar adecuadamente las cargas para evitar el sobreentrenamiento, pero al mismo tiempo que lleguemos a la carrera en pico de forma.
Y el pico de forma tiene que ser justamente en la carrera. No vale alcanzar el pico de forma 2 meses antes o un mes después. Eso no nos vale. Tiene que ser en el momento y lugar que hemos elegido, que es ese pico de forma. Y para generar eso, pues lo primero que tenemos que hacer en nuestro plan, que será un plan de temporada, pues lo primero y la herramienta fundamental es el calendario. Un calendario. Y lo primero que marcamos en el calendario son nuestros objetivos principales, las carreras principales. Y en base a esas fechas señaladas se construye el resto del calendario. ¿Vale? La elección del criterio para elegir la carrera, no quiero entrar mucho porque sería, no es objeto de la charla, ¿vale? Permitidme que no entre. Tú eliges tu carrera y esa elección que haces ya condiciona el resto del calendario. Tú fijas tus 2 fechas, 3 fechas. No podemos poner muchos objetivos y a partir de ahí hay que construir todo lo demás. Y esa construcción de todos los demás sería el paso 2, que sería la periodización anual. Que no se trata ni más ni menos que dividir esa temporada en bloques de mesociclos, meses o microciclos, semanas. Y es en esa división de meses y semanas, pues focalizaremos en esa periodización, en cada mes y en cada semana, unos objetivos concretos de molestar al cuerpo. Lo que hablábamos antes de entrenamiento, tendríamos unos objetivos y el enfoque lo pondremos en una serie de puntos. ¿En qué puntos los pondremos? Pues lo que hay resumidamente se detalla en los puntos 3, 4, 5. Primero, todo proceso de periodización, es decir, aquí faltaría un punto y sería, porque cuando nosotros hacemos una competición, a raíz de ese objetivo A, es decir, el círculo se cierra con el descanso, con una fase de descanso y transición entre una y otra temporada. Y ese periodo de descanso es en el que ocurre un ligero más o menos desentrenamiento. Por eso iniciamos con el punto 3, que es la fase de la base, generar base aeróbica. Empezamos a construir otra vez volumen y resistencia aeróbica, que es en esta fase de preparación general. Estamos volviendo o rehaciendo nuestros cimientos aeróbicos, lo que va a dar soporte al resto de entrenamiento. ¿Vale? Entonces, lo que hemos perdido en ese periodo de descanso, pues empezamos a recuperarlo con la fase de la base y a raíz de ahí ya entraríamos progresivamente en la preparación de las demandas ya concretas, metabólicas, las demandas que nos va exigiendo en nuestra competición. Iríamos ya preparándonos específicamente, cada vez más enfocado y dirigido hacia la exigencia concreta de nuestra carrera objetivo. Esa es la fase específica de la preparación específica para competir, para la carrera. Porque estamos en una charla que se llama Entrenar para competir. ¿Vale? Cuando hacemos ese enfoque y justamente antes de la carrera viene el periodo de afinamiento con ritmos de carrera en concreto. En la última ya estamos, imaginaros que nuestro cuerpo fuese un cuchillo, estaríamos ya sacándole el filo máximo ya a nuestra navaja, a nuestro cuchillo, para cortar en esa carrera. Pero justamente antes de eso, y por eso lo destaco, es el tapering. Esa reducción de volumen, manteniendo la intensidad para ganar frescura y para maximizar nuestro rendimiento en la carrera. Y este es un fallo que cometemos muchos corredores cuando aún no hemos aprendido la lección. No hacemos el suficiente tapering. Hay incluso conozco casos de gente que se pone las 2 últimas semanas de la carrera, es cuando más entrena. Es cuando se mete en el bolo, hostia, que tengo la carrera, no he entrenado bien. Y ya, no, la última es como cuando eres estudiante. La última noche antes del examen o los 2 días antes del examen no te vas a aprender un curso de 3 o 4 meses. Eso es imposible, ¿vale? Aunque te tires toda la noche sin dormir, que le pasa a mucha gente, y luego ¿qué te pasa? Suspende. Pues en esto es lo mismo. El tapering, por eso hay que hacer este plan. Tenemos que tener un plan de trabajo y nosotros seguimos nuestro plan, nos vamos centrando en nuestro plan y cuando llega la semana antes, 10 días, 14, dependiendo de las circunstancias y la carrera que estemos preparando, hacemos nuestro periodo de descanso, de recuperación, de tapering, para llegar frescos y fuertes y en pico de forma, verdadero pico de forma, a esa competición que estamos.
Y en todo este mare magnum de planificación, periodización, de entrenamiento, nosotros utilizamos aquí, pues, unos métodos. Y no tiene más. Aquí hay 4 métodos fundamentales y luego podríamos añadir algunas cosas, pero bien tienes carreras continuas, pues es tirada larga, un rodaje aeróbico, un rodaje de intensidad media, intensidad más alta o un caco por la montaña. Cambios de ritmo, que son los farles, distintos para trabajar distintos tipos estímulos metabólicos. El tema de las series, que pues ya son series los temas de intervalos o repeticiones, que vienen a ser prácticamente lo mismo, pero una enfocada en esos factores determinantes de rendimiento de los que hablaba antes, consumo máximo de oxígeno, en temas umbrales, rodajes tempos, trabajo de velocidad, trabajo de durabilidad ya enfocado ya en el periodo más de afinamiento para desarrollar esa capacidad nuestra de resistir la intensidad al final de la carrera y sin olvidar el trabajo de fuerza, fuerza máxima, fuerza explosiva, resistencia, pliometría, fuerza excéntrica muy importante en corredores de trail, por esas bajadas tan exigentes y sin olvidar, por supuesto, los trabajos de estabilidad y movilidad, que nosotros en el monte somos saltarines, vamos de piedra en piedra, esquivando piedras, baches y ese trabajo de estabilidad general de nuestro cuerpo hay que mantenerlo muy bien preparado, muy al día y muy bien trabajado. Y esos son los métodos que utilizamos para todo lo demás. Bien distribuidos en nuestras semanas y en nuestros meses y cada mes con un enfoque concreto y con una serie de cada semana, con una serie de sesiones clave específicas de trabajo para conseguir eso que decíamos antes de entrenar, de molestar nuestro cuerpo, de estimular determinadas capacidades para conseguir que el cuerpo, como consecuencia de ese estrés que le generamos, reaccione y mejore y consigamos nuestros resultados. Bien, seguimos. Unas cosas importantes a tener en cuenta en todo este proceso de planificación y preparación. Primera de ellas, el MVT, muy importante, máximo volumen tolerable. Eso es el volumen máximo de entrenamiento medido normalmente en horas, porque en la montaña tenemos que mirar mucho en horas con el desnivel que le metamos, porque los kilómetros en la montaña son más relativos que en asfalto. Pero, como dice ahí, que podemos manejar sin sobrecargar tu cuerpo. Esa es la clave. Volumen máximo sin que revientes, ¿vale? Sin sobrecargar tu cuerpo. ¿Y cómo podemos definir ese volumen máximo sin sobrecarga? Pues por lo que has hecho en los años previos. El tema del entrenamiento, esto es una progresión sumando años y cada año pues podemos ir un poquito más. Y hay por ahí una regla general que hablan sobre en torno a un 10% de aumento en volúmenes en periodos anuales. Porque si el desarrollo de las capacidades aeróbicas, pues normalmente hablan de la regla de las 10.000 horas de entrenamiento bien gestionado, serían 10.000 horas, que eso pueden ser 10 años a 1.000 horas por año de entrenamiento. Bueno, pues son referencias que necesitamos muchos años, como 8, 10, 12 años de evolución continua. ¿Vale? Pero también depende esto de lo que hayamos hecho otro año y del tiempo que tengamos. Nosotros, normalmente, si no eres un profesional que te dedique a esto, que puedes disponer de todo tu tiempo, incluso hay profesionales que no tienen a tiempo completo, como por ejemplo me viene a la mente ahora mismo Marta Martínez Avellán, que ahora ha empezado la temporada 2025 hecha una campeona, ha ganado una carrera y en otra quedó segunda, las dos que lleva las dos participaciones, y esta corredora profesional, pues no tenía todo el tiempo disponible para gestionar sus entrenamientos. Pues porque era madre, es madre, y tenía una hija y además estaba trabajando también en una jornada partida, pues no me acuerdo dónde era, en algún, no sé si era en Decathlon o bueno, donde fuese. Es igual, estaba trabajando, era madre y luego llegaba a su entrenamiento. Eso lo hacía hasta el año pasado. Y bueno, pues el tiempo disponible determina que dónde vamos nuestro máximo volumen tolerable. Porque la ciencia ha demostrado que cuanto mayor volumen de entrenamiento haga, bien gestionado y bien evolucionado y bien progresado en el tiempo, va a aumentar nuestra durabilidad y por tanto nuestro rendimiento. Y ahí veis abajo un ejemplo de las horas anuales que puede hacer
un corredor. Mirad vosotros las vuestras, cada uno las suyas, y esas son volúmenes para corredores en diferentes niveles. Referencia. Kilian Jornet, por ejemplo, que todos, un dato conocido, que él está haciendo como unas 1200 horas anuales y ya en una evolución de muchos años, lleva de 1200. Los ciclistas profesionales pues están metiendo 1200, 1500, 1600, en bicicleta pueden meter más horas, se meten más horas. Pero esto, si vieseis gráficas de evolución de cualquiera de estos deportistas, pues bueno, el incremento desde que empiezan como recreativos en iniciación, pues van subiendo de 150, pasan a 200, pasan a 300, 400, 500, 600, es decir, van progresando anualmente incrementando el volumen, y con ese incremento de volumen van mejorando su rendimiento. Siempre y cuando que su cuerpo sea capaz, sus circunstancias, su contexto, les permita asimilar ese. Por eso habla de máximo volumen tolerable. Es un concepto muy importante. Si quieres mejorar, tienes que entrenar todo lo que más puedas. Eso es lo que, esa es la regla. Porque una de las estrategias que hay para mejorar la durabilidad, ahora mismo están los gurús de la ciencia y del entrenamiento, dicen que es mayor volumen. Cuanto más carga de entrenamiento hagas, más durable, claro, más motor tienes, más desarrollas tu motor. ¿Vale? Por eso este concepto quiero que lo tengáis muy en cuenta. Si queremos mejorar, si queremos entrenar para competir, tenemos que entrenar lo máximo que podamos, dentro de nuestro contexto, y haciendo las cosas con cabeza y bien hechas. Por eso las dos salvedades que he hecho. Sigamos. Otra cosa que necesitamos para entrenar y para competir: cabeza, motivación, estrategia, ¿vale? Ahí veis en pantalla que tenemos dos tipos de motivaciones básicamente. Una es intrínseca, que es la que sale de ti, y la otra es la que buscamos fuera de nosotros, ¿vale? La que sale de mí, la mejora continua, superarme, ser cada día un poquito mejor corredor, porque me encanta y amo el deporte, me encanta salir a correr, me encanta correr además por la montaña, en la naturaleza, porque cuando termino me siento fenomenal, me siento maravillosamente bien. Eso es motivación intrínseca. Pero sin embargo, si yo corro porque quiero hacer cuarto, quiero hacer quinto, quiero ganarle a Pepito o a fulanito en la carrera del domingo, esa es motivación extrínseca y tiene poco recorrido y puede ser en algunos momentos frustrante, ¿vale? Esa en determinados momentos motiva un poco, engancha, pues a decir la verdad, que yo quiero superarme, quiero ser competitivo, quiero ver dónde estoy, quiero conseguir una buena clasificación. No, a todos nos da gusto que nos den palmas. Ay, qué bien lo ha hecho, hostia, enhorabuena, ha subido al podium, tal. Sí, todo eso motiva, pero eso dura. Ya en alguna entrevista lo ha dicho el más grande de todos, Kilian Jornet, y hablo otra vez de él. En alguna entrevista ha dicho, ese adulación de nuestro ego, pues dura una hora, la subida al podio y poco más. Al rato, a las 2 horas, tú vuelves otra vez a tu día a día, y mañana, pues tú tienes que salir a correr porque te gusta correr, o porque estás en un proceso de superación, o porque te encanta la naturaleza. Pero ese ego ya no lo tienes, ya esa admiración ya no la vas a tener, eso dura lo que dura, ¿vale? Así que ahí os pongo cinco ideas porque la motivación no dura, no siempre estamos altos de motivación, la motivación es oscilante, y a veces nos juega malas pasadas, a veces nos demos ganas, a veces no tienes ganas de entrenar, no te apetece, por lo que sea, porque estás cómodo, porque has tenido un día malo, porque te has peleado con la novia, con tu mujer, con tu marido, o por lo que no has dormido bien, ¿vale? Por eso es bueno pues ir poniendo retos más intermedios, a ver si, bueno, un reto de la semana, o esta semana tengo 10 horas, o tengo 9 horas, o tengo que hacer esto, o el entrenamiento con grupo, grupal, es importantísimo, la oxitocina, el empototrail, como yo he publicado por ahí algún artículo llamando a este tipo de entrenamientos sociales, con los amigos, con los compañeros de club, y en los que a veces incluso hay pique, ese entrenamiento vale por dos. ¿Vale? Por dos, aunque no siga una programación concreta, porque tu plan de entrenamiento, porque yo, por ejemplo, tengo pupilos, pero yo el entrenamiento de grupo lo respeto, porque para mí es importantísimo, porque eso nos da la vida, eso nos da, para la mente es buenísimo, y luego si cuando terminas te tomas un café, una Coca-Cola o una cerveza, que yo ya me tomo cerveza, pues eso es cojonudo, y eso sienta muy bien. Variedad de entrenamiento. Y
Y el que parece de friki, yo lo hago en un diario deportivo. Porque ahí es donde mejor tú ves reflejado tu progreso, los pequeños logros, cómo vas valorando, cómo tú te esfuerzas y después vas consiguiendo. Porque ahí vas dejando constancia y va quedando reflejado todo lo que vas haciendo. Y si te comparas y revisas ese diario, pues puedes ver la evolución. Pues ahora me he puesto este objetivo y luego lo he cumplido y luego tal, lo he conseguido y me ha salido tal. Bueno, pues todo eso te ayuda a motivarte porque estás viendo reflejada tu evolución. La mente, nosotros vivimos en nuestro día a día, enfocados en nuestro que estamos, lo que tenemos que hacer hoy o pasado mañana, y no, y el futuro, el pasado, perdón, lo olvidamos muy rápidamente. Pero a veces es bueno mirar para atrás, ver de dónde venimos, ver quiénes éramos hace 3 años, dónde estábamos nosotros como deportistas, como corredores hace 3 5 años, ver dónde estamos ahora y digo, coño, hostia, yo he evolucionado mucho, aunque ahora mismo la carrera del domingo me saliera mal, no hice una buena carrera o quería yo hacer clasificación de podium en mi categoría o en general y quedé cuarto. El otro día me decía un corredor muy bueno, muy bueno, de los ganadores, que estaba ya cansado, le decía de hacer cuarto en una carrera. Que había hecho ya 2 3 veces cuarto y que le jodía. Pues sí, hijo mío, pero ¿dónde estabas tú hace 5 años o 7 años? Pues bueno, eso también ayuda. Por eso es leer, llevar un diario y leerlo de vez en cuando, todo esto va cojonudo. Y porque cuando tenemos nuestra motivación y todo esto lo tenemos bien, pues claro, estamos en un estado de que va todo fluyendo, sin esfuerzo, muy concentrado, muy en lo que tengo que hacer, muy centrado en lo que es mejorar nuestro rendimiento. Bien, sigamos. Y ya estamos llegando a uno de los puntos finales, ¿no? ¿Cómo vamos a planificarnos y organizarnos? Y aquí yo voy a dar una serie de pistas. Yo no voy a decir, pues el plan tiene que ser así, porque no es motivo de esta charla. Yo en esta charla pretendía centrar vuestra atención en determinados aspectos, como hemos centrado, en saber, en identificar al principio qué es entrenar, qué es competir y qué es entrenar para competir. Es centrar tu atención y poner el foco en que, en primer lugar, tienes que conocerte tú muy bien, saber dónde estás, saber cuáles son tus umbrales, saber cómo estás de forma, en qué estado, qué motivaciones, qué barreras, cuáles son tus puntos fuertes, puntos débiles, que te conozcan muy bien. Nosotros como deportistas corredores tenemos que conocernos muy bien. Tenemos que tener un poco de conocimiento y de culturilla deportiva en cuanto a eso que hablábamos de los factores, cuáles son los factores de alto rendimiento, porque esa es la ciencia que nosotros tenemos que aplicarnos a nosotros mismos, ¿vale? Y luego ver las carreras, qué nos exigen las carreras, ¿vale? Eso hecho ese planteamiento, después hemos dejado claro que lo que necesitamos es un plan. Y todos tenemos que tener un calendario, que es la otra idea que quiero que te quede. Necesitamos un calendario. Y lo primero que tú fijas en el calendario es el día de tu salida, de subida al escenario. El día en el que tú eres el protagonista, el día de tus carreras. Marca eso y a partir de fijar eso se construye todo lo demás y se construye hacia atrás. Hoy mi próximo objetivo cuando es dentro de 4 meses, 5 meses, pues tengo 5 meses para prepararme para mí ese objetivo A. Entonces de los 5 meses tengo que distribuirlo por meses y semanas, en los mesociclos y cada uno con un enfoque. Tengo que hacer la base, tengo que hacer trabajo específico y tengo que afinar. Entonces quito una semana, 10 días de afinamiento, después tengo que meter un bloque de específico, puede ser mínimo de específico, necesitamos 6 8 semanas, incluso podemos llegar a 12, pues bueno, mete ahí y luego la base, o recortar y ver cómo te encajan ahí los tiempos. Y así se construye el calendario. Y las partes de la mesa son base, específico, afinamiento, competición y descanso. Y descanso. Dos focos que hemos detallado antes, importantes, volumen máximo tolerable, que puede hacer, porque no me vale y quiero porque tiene que ser evolutivo, y dentro de tu contexto. Si tú eres una persona que tiene 5 horas para entrenar a la semana y no tienes más, pues tú una vez que has llegado a tus 5 horas, tenemos que la estrategia contigo no es subir volumen, es gestionar mejor esas 5 horas que tú tienes de entrenamiento, ¿vale? En esa gestión mejor para competir más, porque cuando vamos a una carrera compites contra los demás, pero también puedes competir contra ti mismo. Y si tú quieres, y eres ambicioso y tienes tu motivación por mejorar,
Pues tendrás que elegir objetivos adaptados a tu tiempo, a tus cualidades, a tus condiciones, a tus fortalezas y gestionas tu tiempo de la mejor forma posible. ¿Vale? Y bueno, quería detallar sobre estos puntos. Y ahora unos detalles sobre la planificación y organización. Me enrollo mucho. En primer lugar, cuando tú vas a una carrera, lo que estás buscando es un equilibrio entre velocidad y resistencia. Si tú vas a correr una carrera de 50 kilómetros, al final tú vas a hacer esos 50 kilómetros en X tiempo y ese tiempo pues, te va a salir a una velocidad concreta, a un ritmo de minutos por kilómetro. Dependiendo del nivel, del tipo del terreno, lo que sea. Pero al final tú ahí buscas un equilibrio en velocidad y en resistencia. Y son las dos capacidades que tú tienes que desarrollar en tu plan de entrenamiento. Tienes que trabajar velocidad y tienes que trabajar resistencia. Y además tienen que confluir hacia ese objetivo. Hacia el objetivo en tu carrera, tú tienes que construir la resistencia de menos resistencia a más resistencia, de velocidades más lentas a velocidades más cercanas al objetivo, y en cuanto a velocidad, trabajarás de velocidades más altas a velocidad objetivo, ¿vale? Y eso es en este equilibrio que vamos buscando, es en lo que se fundamenta los enfoques de entrenamiento en los diferentes meses que tú tienes por delante para prepararte. Buscamos ese equilibrio de velocidad-resistencia. Eso no hay que olvidarlo nunca. En segundo lugar, hablábamos de molestar al cuerpo. Cuando tú molestas a tu cuerpo, se trata de construir. Y estamos construyendo capacidades fisiológicas, técnicas o ciertas habilidades. Ahí os relaciono hasta 10 capacidades o factores que influyen en nuestro rendimiento. Nosotros tenemos que trabajar, y si empezamos, pues a nivel del corazón y el sistema cardiovascular. El llevar. ¿Por qué? Porque eso es llevar oxígeno a nuestras células musculares para que generen la energía que le estamos demandando para correr. Y en ese proceso, nuestro corazón está bombeando sangre, fluye por todas nuestras arterias y venas hasta llegar a los músculos, ¿vale? Y para producir la energía necesitamos una cosa que está muy de moda, que son las mitocondrias. Mitocondria y desarrollo y capilarización y desarrollo capilar, ¿vale? Y eso se consigue con un enfoque de entrenamiento. Y nosotros, en ese periodo de base, que son ritmos lentos, por eso te hablan tanto de la zona 2, zona 1, zona 2, zona aeróbica, lo que estamos trabajando es la capilarización y la generación de mitocondria, ¿vale? Y como son ritmos lentos, pero suficientes para que nuestro corazón trabaje y se expanda el volumen ventricular al máximo, ¿vale? Ese trabajo de desarrollo cardiovascular se hace en periodo base. Pero también cuando hacemos la serie de intensidad, trabajamos eso. Trabajamos también. Bueno, pues también podemos desarrollar a nivel muscular las fibras. Tenemos 3 fibras musculares importantes: las fibras lentas, las fibras rápidas y las mixtas, que son las que con la manipulación podemos construir, porque las vamos a molestar para que sean más oxidativas, más resistentes pero un poco más lentas, o más glucolíticas, más rápidas y explosivas pero menos duraderas, ¿vale? Pues bueno, pues en esa dinámica de trabajo, todo esto es lo que estamos haciendo en esa fase de construir capacidades. También nivel metabólico, lo que es utilizar el superpoder que nosotros tenemos. Los corredores, los deportistas, tenemos un gran superpoder. Y los profesionales son los que ese superpoder lo exprimen al máximo. Estoy hablando de la utilización de las grasas como fuente energética. Y esa es la que va a dar soporte a nuestro mejor rendimiento. Esa capacidad de la lipólisis, de utilizar la grasa como fuente de energía. Por eso te va a dar soporte para luego la otra estrategia, utilizar y optimizar mucho lo que es el uso del glucógeno. Tenemos que trabajarlo todo, porque aquí al final esto es un conjunto, ¿no? Ya estamos hablando de construir capacidades metabólicas. También la capacidad neuromuscular, el reclutamiento de fibras. Nosotros tenemos, el cerebro ordena y los músculos ejecutan.
Y entonces ese proceso es nuestra capacidad, es decir, cómo fluyen esas órdenes a través de todo nuestro sistema nervioso hasta los músculos de las piernas y de las extremidades o brazos y piernas, que son los que básicamente nos mueven, nuestra musculatura, vamos a decirlo así, hacia nuestra musculatura, eso es un estímulo neuromuscular. Y eso, porque les dice a las fibras que se pongan a trabajar, ¿vale? Entonces, ese trabajo de estímulo neuromuscular, pues hay que entrenarlo. Y eso se entrena con el entrenamiento, con la resistencia, con meter horas y con fatiga, que siga funcionando, que se cansa, pero sigue funcionando. O con la serie, con los sprints, porque al final cuando tú haces un sprint, estás reclutando todas tus fibras, toda la posibilidad, porque tú quieres máxima velocidad. Y entonces lo pones toda la carne en el asador. Entonces, ahí tu mente está diciendo, quiero a todo el mundo que se ponga a trabajar ahora mismo. A todas las fibras se tienen que poner a trabajar porque quiero máxima velocidad. Esa es la orden que da tu cabeza, ¿correcto? Bien, pues entonces ahí empiezan a fluir todas las órdenes. Entonces, ese trabajo, pues claro, estás molestando a tu cuerpo, lo que hablábamos antes, en este caso a tu sistema neuromuscular, pues para que haga un óptimo reclutamiento de fibra. Bueno, pues eso es entrenar. Cuando tú entrenas ese proceso, pues esa vía de comunicación mejora. Ya está. Sistema endocrino, porque al final, bueno, pues utilizamos muchas proteínas que se van generando de todos estos procesos metabólicos y que hay que estimular que se generen, ¿vale? La sangre, por supuesto, volumen plasmático es súper importante, la hemoglobina, que es donde va, donde viajan, esos son los depósitos del tren, donde los depósitos donde viajan el oxígeno, en los glóbulos rojos, y eso va en la hemoglobina, y entonces eso tiene que desarrollarse, y eso mejora con el entrenamiento, sin olvidar otras cosas, como por ejemplo la nutrición. Hay que alimentarse muy bien para que todos estos procesos de construcción se lleven a cabo felizmente, ¿vale? Porque necesitamos tres cosas importantes. Permitidme el inciso. Hay que molestar al cuerpo, pero hay que nutrirlo para que se regenere y hay que darle descanso para que nuestros soldaditos y nuestros mineros interiores del cuerpo reconstructor, que se dedican a reconstruirnos funcionen y trabajen. Necesitamos estímulo, nutrición y descanso. Esas tres cosas son importantísimas para que todo este proceso de construcción en el que estamos tenga lugar. Y no sé qué tiempo llevo de charla, pero no sé dónde mirarlo. Bueno, eso, como decía, esto hay que trabajarlo. Y en ese trabajo lo que estamos construyendo cuando nosotros entrenamos. Sistema para disipar calor. Cuando nosotros corremos a una velocidad, empezamos a sudamos como cerdos a veces, bueno, ese sudor lo que está enfriando nuestro cuerpo. Nuestro sistema energético, en las mitocondrias, cuando se produce la energía que nosotros utilizamos para movernos rápido, para correr, ¿vale? En ese proceso de generar energía se produce mucho calor, ¿vale? Y nuestro cuerpo tiene que eliminar ese calor. Y el calor se disipa sudando, y también la sangre ayuda, porque se va mucha la sangre cerca de la piel, pues para eliminar el sudor. Entonces, esos procesos de termorregulación, de hecho, hay ahora mismo unas corrientes científicas que están hablando mucho de la adaptación al calor como factor que mejora el rendimiento, aparte de la hipoxia, es decir, se producen ventajas similares a lo que son las concentraciones en altura con entrenamiento en calor. Y de hecho, en profesionales, muchos profesionales, Kilian Jornet, por ejemplo, que está preparando, y otra referencia más que hago a Kilian, está preparando la Western State, una carrera americana que se produce en calor, creo que es por California, no sé dónde exactamente, pero en zona calurosa, en Estados Unidos, y se está haciendo una adaptación, y él entrena en calor habitualmente para mantener una adaptación de su cuerpo a ese calor, y así se mejora el rendimiento en condiciones de calor, pero en condiciones normales también mejora el rendimiento, porque ese estrés, ese molestar a tu cuerpo que le está haciendo en esos procesos hace que tu cuerpo mejore y se vuelve más eficiente, y por tanto mejora tu rendimiento. Y claro, todo lo que construimos hay que mantenerlo, porque la desgracia que tenemos los deportistas, los corredores, es que si no mantenemos las mejoras que vamos consiguiendo, se pierden.
porque las adaptaciones musculares, adaptaciones cardíacas, adaptaciones metabólicas, todo se pierde si no lo mantienes. Entonces hay que mantener lo que ya hemos mejorado. Por eso cualquier deportista profesional de élite mantiene siempre alto su volumen anual, no baja, porque tienen que mantenerse en ese volumen para mantener todo lo que a nivel metabólico y fisiológico han construido y han sido capaces de desarrollar. Tienen que mantenerlo. Y mantener eso es como si tú tienes una familia muy grande, tienes mucha poca que mantener. Pues un padre que tiene 5 hijos tiene que trabajar como un negro para mantener a todos sus hijos. Pues esto es lo mismo. Nosotros, como deportistas, si somos deportistas de mucho nivel, tenemos que entrenar como cabrones X tiempo para que nuestro nivel no baje. Y si te baja el volumen de entrenamiento, baja tu rendimiento. Eso es matemático. Lo habréis comprobado, si alguno de vosotros lo ha pasado, lo habéis comprobado. Esto tiene una noticia positiva también. Y es que el músculo tiene memoria. Hay unos marcadores genéticos que en nuestros músculos que digamos son marcadores de memoria. Entonces, si tú has alcanzado un determinado nivel de rendimiento, aunque te hayas tirado 6 meses sin hacer nada, o incluso un año después, tu cuerpo es capaz de llegar a ese nivel, porque los músculos tienen ese recuerdo y al final, bueno, puedes llegar ahí siempre y cuando hagas las cosas, como decimos, bien hechas. El proceso lo hagas de forma progresiva, y equilibrada. Al final se llega. Y yo puedo dar fe de que eso es así, porque yo en el año 22 sufrí un accidente, una caída con la bici, importantísima, me destrocé toda esta parte bueno, me hice un destrozo, estuve 15 días ingresado con un neumotórax, ingresado en el hospital de aquí de mi ciudad, de Murcia, y bueno, estuve 4 meses sin entrenar, sin poder hacer nada, y cuando volví me costó también muchísimo, otros 2 3 meses de esfuerzo, de sacrificio, de poder, y bueno, yo era un zombie, es que no podía ni correr, no aguantaba, no podía, aguantaba apenas 100 200 metros, me ha costado mucho, y bueno, han pasado ya 2 años y medio, y después, bueno, pues después me he recuperado otra vez a nivel de forma que tenía previo a ese momento, con lo cual sí, puedo dar fe de que esto es así. Perdemos mucho, en 3 meses pierdes todo lo que tienes en 3 4 meses, pero luego somos capaces, nuestro cuerpo, de recuperarlo. Por eso, hoy día, estamos aquí en el siglo XXI, el ser humano ha sobrevivido ya a todos los miles de años, y mira que ha estado rodeado de todo, y de grandes depredadores de humanos y de todo, y bueno, y animales mucho más grandes y fieros que nosotros, pero hemos salido nosotros a flote, porque el ser humano es un superviviente. Sigamos, que me enrollo, ya no queda mucho. Por supuesto, dentro de esta planificación y organización, no hay que olvidarse de que el trail running, el correr por la montaña, nos exige estas 4 cosas, bajo mi punto de vista, que tenemos. Subida, tenemos bajada, y el entrenamiento en subida y entrenamiento en bajada hay que meterlo dentro de nuestro plan. La subida, necesitamos serie encuesta y va a desarrollar la fuerza específica esa para afrontar esos desniveles. La bajada, trabajamos fuerza excéntrica y la técnica y la habilidad para ser eficiente en esas bajadas, eficientes y seguros. Fuerza específica, por tanto, hay que desarrollar, y sobre todo la estabilización, los músculos principales que nos van a dar ese soporte, esa estabilidad entre el running. Correr por la montaña tiene esa exigencia, creo que es muy exigente a nivel muscular, mucho más que, por supuesto, ciclismo o que correr en asfalto, en ruta. Y luego la habilidad y la agilidad y coordinación en terrenos complicados. Como tenemos, puede ser subida, bajada, incluso esos cresteos que son complicados, que vas pisando por ahí entre piedras, que si falla un poco en el equilibrio, te puedes partir una pierna fácilmente. Entonces, todas estas 4 especificidades del trail running hay que trabajarlas. Hay que molestar a nuestro cuerpo para competir. Pues si queremos tener luego buen rendimiento, esto hay que trabajarlo. ¿Y cómo cargaremos más o menos en función de el análisis
que os he dicho al principio de la carrera. ¿Cómo es tu carrera? Objetivo, qué te va a exigir a nivel técnico, a nivel de subida, a nivel de bajada, y todo eso entonces hay que trabajarlo y desarrollarlo. En ese plan que hemos hablado de desarrollo que hablábamos antes, en esa fase de base, pues nos fijaríamos en nuestros limitantes. Oye, y si yo soy malo técnicamente, pues en esa fase de la base, cuando vaya a hacer cacos, pues voy a elegir terrenos muy técnicos en los que yo puedo moverme allí, pero me voy acostumbrando. Al final te acostumbras, el ser humano se acostumbra a todo. Y también a pasar por terrenos técnicos. Y podemos dar fe cualquiera, yo o cualquiera de vosotros que está oyéndome, ponte y echa para atrás X tiempo, X años, 5 años, 10 años, no sé los años que llevarás tú corriendo. Yo me echo para atrás 15 años y digo, ¿cómo? Yo estoy loco, yo no podría correr, no pensaba yo que pudiera correr por la montaña, por las zonas por las que corre. Pero luego a base de pico y pala, lo consigue. O estoy pensando en mi hija. La primera vez que yo me la llevé a correr conmigo a la montaña, bueno, mi hija, si mi hija ya es mayor, porque yo, estas caras que peino, tengo una hija, tiene 30 años, Sandra, y cuando íbamos a la montaña se asustaba, veía una pequeña rampa y se acojonaba la cría. ¿Vale? Pues a base de repetirla, pues mejoró. De hecho, recuerdo un día en concreto, que íbamos a bajar. Era una cuestecica muy empinada, pero eran 3 metros. Era pum, 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 confianza. Apoyo un pie aquí, otro aquí y he bajado. Pues bueno, daba miedo y bajaba a rastraculo. Digo, no, 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 no. Vamos a hacerla. Que no, papá, que no, papá, que no, papá, que me da miedo, que me da miedo. Que no, que repetimos. Venga, pum. Con esfuerzo, me costó, porque la confianza de padre a hijo, si hubiese sido cualquier otra persona, lo hubiera hecho con más ganas. Pero bueno, a lo importante, lo repetimos varias veces y ya las últimas veces lo hizo bien, con confianza, un poco temerosa, pero bajó y fue capaz de no hacerlo a rastraculo y lo bajó. Y cuando lo hizo una vez bien, digo, ahora vamos a repetirlo otra vez para consolidar eso. Bueno, con este pequeño ejemplo, quiero decirte que repitiendo, gestionando, porque al final en el terreno técnico es muy importante la gestión del miedo. El miedo es paralizante. Y cuando el miedo se gestiona afrontándolo. Y afrontándolo es cogiendo el toro por los cuernos. Y digo, venga, vamos a vencer el miedo. ¿Vale? Sé que es una cosa peligrosa, sé que tal, vamos a hacerlo, vamos a practicarlo. Y cuando tu mente cree que puede hacerlo, a partir de ahí lo tienes conseguido. Porque son creencias. Y el miedo es un sentimiento, ¿vale? Es una emoción que nosotros tenemos, pero es una emoción que no es ni buena ni mala. El miedo te prepara a ti para, oye, que aquí puede haber un peligro. Entonces te pone en alerta el miedo, ¿vale? Entonces lo que tenemos que ver es y gestionarlo. Y bueno, pues el miedo es muy, muy relativo y muy, muy conservador. Entonces, afrontando ese miedo, gestionándolo bien, pues somos capaces de poco a poco ir progresando. Bueno, hablábamos de terreno técnico, de las 4 especialidades del trail running, que hay que incluirlas también en nuestra preparación, porque esa carrera objetivo a la que vamos nos lo va a exigir. Habría que ver los detalles de la carrera, como decíamos antes, las demandas específicas y qué nos está exigiendo. Hay carreras, no es lo mismo una subida al 10-15%, que pueda ser más o menos larga, eso no es lo mismo que subida al 30, 35, 40%. Una subida al 40% son subidas complicadas y son largas más. Estoy pensando, por ejemplo, en travesera. Cuando tú pones a subir en travesera, que remonta a 2000 metros positivos en un tirón, en una canaleta de aquella, pues, amigo, eso hay que entrenarlo y meter mucho volumen de desnivel para preparar ese tipo de carrera. ¿Vale? Bueno, sigamos. Antes lo he hecho la referencia. Necesitamos la nutrición, necesitamos gasolina para que nuestro cuerpo rinda. La gasolina es el motor de nuestro coche. En este caso, la alimentación, quería decir, es el motor de nuestro coche. Entonces, nosotros no podemos llegar a una carrera y querer meterle a nuestro estómago 80 gramos por hora, como dicen por ahí, 90 gramos por hora, 100 gramos por hora. ¿Por qué? Pues porque cuando lleve una hora, cuando pase la primera hora que te hayas metido eso, vas a empezar a vomitar con angustia, lo vas a tirar los dos y te vas a tirar otra hora que no vas a poder comer y vas a estropear la carrera. Entonces para eso hay que entrenar el estómago. Y ese entrenamiento del estómago se hace en ese periodo de plan de entrenamiento que hemos dicho, en esas tiradas largas, en esos cacos, pues ahí podemos hacer nuestra estrategia
de alimentación de la carrera, acostumbrar a nuestro cuerpo a que sea capaz de asimilar pues X gramos de hidratos de carbono, ¿vale? Pues eso hay que trabajarlo y hay que entrenarlo. Otro aspecto, antes hablábamos del superpoder de la grasa, pues para mejorar en esa capacidad de oxidación de grasas hay que hacer un entrenamiento. Y esos entrenamientos tienen que ser en ayunas, como se dice por ahí en ayunas, o que todos decimos en ayunas, pero que realmente son entrenamientos en baja disponibilidad de glucógeno. Y eso se consigue con determinadas estrategias. Pero básicamente lo que entendemos todos, salir a entrenar sin desayunar, sí, vale, bien. Eso es un entrenamiento en ayunas. ¿Cuándo? Porque tú cuando sales a entrenar en ayunas, o sea, te tomas un café y te vas a correr, tus depósitos de glucógeno muscular y hepático los tienes llenos. Todos tenemos en esos depósitos, nosotros podemos almacenar aproximadamente 400, 500 gramos de glucógeno hepático muscular. Entonces, si tú te pones a correr a intensidad que te toca en serie, te toca tal, vas a tirar de ahí. Cuando lleves una hora, hora y media, te vas a quedar muerto, porque eso te da, pues bueno, eso te da para 1500, 2000 calorías, kilocalorías que puedas quemar y a partir de ahí, ¡pum! Patacazo. Te quedas sin energía, tu cuerpo empieza a utilizar la grasa y obviamente el bajón. Por eso cuando entrenas ahí, en baja disponibilidad de glucógeno, hay que hacerlo en los rodajes suaves. Cuando tú le vas a pedir poca intensidad. ¿Y por qué? Porque no le estás pidiendo a tu cuerpo rapidez en la producción de energía, porque vas lento. No necesitas mucha energía para mover los músculos porque vas lento. ¿Vale? No necesitas desarrollar mucha velocidad. Con lo cual, con lo que va utilizando las grasas, pues es suficiente. Y por eso estás molestando en este caso, en esta parte en concreto, en la lipólisis, en la utilización, en la oxidación de la grasa. ¿Vale? Y para eso es muy buena la periodización nutricional. Adaptar tu nutrición al tipo de entrenamiento, que si entrenas más, si entrenas menos y qué cosas vas a hacer. ¿Vale? Esa periodización es muy importante, manejar eso. ¿Vale? O solucionar problemas. Si tú en carrera tienes problemas de intestinales, como me ha pasado en alguna ocasión con algún pupilo, tienen problemas, ¿por qué? Porque a lo mejor los problemas son o porque no te alimentas bien en unos casos, o porque te pones demasiado nervioso y los nervios te van al estómago, como dicen por ahí, y no tal, o porque cenas mucha grasa, mucha fibra, y todo eso pues te afecta. Todo eso al final te afecta y te hace que el estómago se te cierre y que no asimile, y le metes intensidad, y como la sangre, cuando tú tienes estómago lleno, la sangre se distribuye entre el aparato digestivo y el aparato locomotor, bueno, al final hay poca sangre y al final te restas sangre de unos sitios, pues en este caso del estómago, y te pone en aprieto a nivel de estómago. ¿Vale? Entonces, estas estrategias nutricionales hay que practicarlas durante esa fase de entrenamiento. Y aquí, por eso traigo esto aquí, baja disponibilidad, es decir, favorecer el uso de la grasa, ese superpoder que tenemos, y entrenar el estómago para que sea capaz luego en carrera de oxidar 60, 70, 80 X gramos. Y eso se hace en un proceso de adaptación y de aprendizaje. ¿Vale? Hay por ahí especialistas en nutrición, estoy pensando en Aitor Biribay, pero también hay otros. Aitor Biribay, en una conferencia que le escuché hace un tiempo, pues bueno, él planteaba una estrategia de entrenar tu estómago en una progresión de 4 o 5 semanas, en esas tiradas largas, pues ibas poco a poco pues metiendo más gramos, pues 40 gramos por hora, 50, 60, vas progresando en eso, ¿vale? Hasta llegar a ese objetivo. Y eso se hace mucho. Los primeros que empezaron a utilizarlo esto son los ciclistas profesionales, pero eso ya un poco se ha trasladado a todos los deportes. Y de hecho he visto muchísimas entrevistas de corredores élite profesionales de trail, y hay un podcast que veo muchas veces, se llama Trail Evolution, que hacen muchas entrevistas, o también Trail Running Train Talk Review,
entrevistan a muchos profesionales y todos, pues bueno, hay que les preguntan qué come y todos andan por ahí. O cuando publican en sus redes sociales, en estas publicaciones que hacen también de la estrategia de nutrición en carrera, como todos están patrocinados por marcas de nutrición, pues bueno, pues tienen que hacer un post y te lo hacen de qué geles han tomado, qué cantidades de hidratos por hora, etcétera, etcétera. Pues ahí lo ves, que van todos 80, 90, 100 gramos, todos toman por hora de hidrato de carbono. Bueno, sigamos. Ya estamos casi terminando, queda muy poquito. Vale. Porque ya estamos llegando casi a la carrera. Entonces, la última parte del entrenamiento, y la traigo aquí porque yo quiero destacarla, porque en cierta... ¿Y por qué hago hincapié en esto? Porque hace que fue motivo de una publicación que hice, que hablaba del descanso y del tapering, porque un amigo al que sigo en redes, corredor, hizo una publicación que estaba muy bien, yo sabía que estaba entrenando muy fuerte, estaba entrenando muy bien, tal y cual, y bueno, iba a correr una maratón de montaña, y se presentó a la carrera y le vi un comentario negativo luego después de carrera, estaba muy bien, en buena forma, y le vi un comentario negativo, oh, bueno, a partir del kilómetro 25 o 30, ya la cosa no funcionó, patín, patatán. Bueno, lo vi un poco de cierta frustración y un poco decepcionado de su prestación en carrera. Y voy a ver qué le ha pasado. Hago eso, empiezo a bichear por ahí y claro, pues descubro, analizando Strava, yo no sé sus datos personales, pero bueno, Strava al final, si saben mirarlo bien, hay mucha información. Entonces analicé Strava y descubrí que las 2 últimas semanas, es decir, un plan hizo de 4 o 5 semanas, pues el volumen lo mantenía durante todo el tiempo, un volumen alto, de nivel alto, durante todo el tiempo, incluso la semana de carrera. Pues claro, ¿qué le pasó? Descansó un par de días antes, pero claro, un descanso insuficiente. Cuando tú te pones en una carrera que los ritmos de competición son diferentes, son más elevados que en cualquier entrenamiento semanal, pues entonces tú cuando te pones a competir, pues no estás fresco, no tienes frescura. ¿Y qué le pasa? Que le duró, la frescura le duró media carrera. Después vino cataplom. Y estaba muy fuerte, muy bien preparado. Lo que pasa es que gestionó mal el tapering. Y por eso el tapering es súper importante. Y es hacer esa reducción progresiva de la carga de entrenamiento antes de la carrera para recuperar frescura, ¿vale? Y para que tu rendimiento en carrera sea mejor. ¿Cuánto tienes que bajar? ¿Cuánto tienes que reducir? Pues habla un experto que es un español, Íñigo Mújica, experto en esta materia, que hicieron también hace unos años una investigación muy potente sobre este particular, pues entre un 40 y un 60% de tu volumen previo a este periodo de tapering. Diferentes métodos, pues en lineal, escalonado, exponencial, bueno, pero al final quédate con la idea que tienes que reducir el volumen, pero hay que mantener la intensidad en sesiones clave, ¿vale? Hay que mantener el cuerpo vivo, la intensidad. Incluso el número de sesiones se mantiene o se reduce muy, muy, muy poco. Son sesiones más cortas. ¿Cómo baja el volumen? Pues si estás entrenando 10 horas a la semana o 8 horas a la semana, pues tenemos que bajarlo un 60%, pues tienes que bajarlo a 4 horas en la última semana de carrera. 4 horas, 40% incluso sería menos, ¿vale? Serían 3 horas, entre 3 y 4 horas, vamos a ponerlo. Si hace 8 horas semanales, la semana previa a la carrera, 8 o 10 días antes, tienes que bajar un volumen a 4 horas, ¿vale? Pero tienes que meter una sesión de intensidad y no reducir mucho las sesiones, es decir, no estás toda semana parado porque al final el cuerpo bueno, para llegar en plena forma a esa competición, es mejor el cuerpo mantenerlo activo y vivo, que no entrenar solamente un día a las 3 horas y no. Moverlo todos los días, movilizarlo y mantener la movilidad y la actividad. Con eso que ganamos frescura, vamos a quitar toda la fatiga que llevamos acumulada de los periodos previos de entrenamiento, entonces eso nos da frescura muscular y física, nuestras pilas se cargan muy bien y eso nos va a permitir optimizar nuestro rendimiento. Y además mentalmente vamos también a llegar fuertes mentalmente, ¿vale? El método que elija, pues bueno, cada uno tiene que buscar cuál es su método, qué es lo que mejor le va para conseguir este proceso de afinamiento, de tapering, para llegar a la carrera
en pico de fase. Porque además, este proceso de ganar frescura hace que todos los niveles esos que hablamos, que molestar al cuerpo, la hemoglobina, el VO2 más, todas esas capacidades te mejoran. Porque al eliminar la fatiga, todo eso te da un plus y das mejores datos en competición. ¿Vale? Otro punto importante, que creo que este ya es el último, en el que tú tienes que, quiero poner el foco porque tú tienes que tenerlo en cuenta, y es que hagas un buen seguimiento, un buen monitoreo de lo que vas haciendo. ¿Para qué te va a ayudar esto? Para que gestiones de forma adecuada tus cargas de entrenamiento. Hay dos cargas. La carga externa, que básicamente son los datos externos, el volumen, son los kilómetros, el desnivel, las intensidades, el tiempo como distribuye en zona. Ahí tiene una gráfica del tiempo en zona de frecuencia cardíaca por mes. Una tabla por meses. Y ahí se ve una progresión y el rojo al principio no aparece, va subiendo más los verdes, los diferentes tonos, las zonas, ¿vale? Y bueno, y cómo va incrementándose y la distribución en zona. Esto es un entrenamiento mayormente aeróbico, ¿vale? Pues eso es una carga externa de una persona, unas horas que vienen aquí en el lado y por meses. Esta misma tabla la puedes ver por semanas, ¿vale? O volúmenes, un cuadro, y decir, pues he entrenado tantas horas, con este volumen, con estos kilómetros, con esta tal, vale. Eso es carga externa. Y luego carga interna es cómo tu cuerpo está asimilando esa carga externa a la que está siendo sometido, ¿vale? Y eso que nos lo marca la frecuencia cardíaca en una sesión, nos está diciendo la carga interna, cómo tu cuerpo está reaccionando a esa velocidad, a ese ritmo, a esa subida o esa bajada por la que va, ¿vale? La percepción subjetiva, la percepción del esfuerzo que va llevando, ¿vale? Por ejemplo, un ejemplo, cuando nosotros vamos subiendo una cuesta, las pulsaciones suben mucho, ¿vale? Y el cuerpo no nota, sobre todo ves que te asfixia, te falta la respiración, las pulsaciones se ponen a tope, ¿vale? Ahí y la percepción subjetiva acompaña, no puedo más, ¿no? El percepción de esfuerzo. Pero cuando vas bajando más rápido, las pulsaciones no suben tanto, pero vas fundido para abajo, porque vas que las piernas te revientan de frenar, de la frenada, ¿no? Entonces eso es percepción subjetiva. Por eso en trail running es muy importante la percepción del esfuerzo, el RPE, ese famoso, de 0 a 10. Tenemos que ser capaces de identificar cómo mi cuerpo está asimilando este esfuerzo que le estoy metiendo. Y eso nos da la percepción subjetiva. Y la frecuencia cardíaca también. Y luego ya la variabilidad de la frecuencia cardíaca la podemos utilizar ya más en una carga ya de semana, en una carga ya de varios días de evolución, en una evolución en el tiempo. Son dos datos muy importantes. Frecuencia cardíaca en reposo y la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Nos va diciendo cómo nuestro cuerpo va asimilando el entrenamiento que va haciendo, ¿vale? Luego aquí hay una gráfica que utiliza unas métricas y que intentan con estas métricas, digamos, interpretar esa carga interna, ¿vale? Esto está basado en muchos estudios y es un tema que se utiliza ya muchísimos años. Empezó con Bannister, luego Coogan y bueno, Training Peaks lo utiliza mucho y esa gráfica que veis ahí, y yo por ejemplo es una referencia que la utilizo mucho, lo manejo habitualmente y la verdad que me ayuda mucho. Esto se basa en tres métricas, tres métricas que son el CTL, que es la carga crónica, el estado de forma, la línea azul, el ATL, que no viene ahí reflejado, el ATL, que sería la gráfica morada, que es la carga aguda, digamos, la carga del día a día, de la semana, y luego el TSB sería la línea amarilla. Y esa el estado de frescura o de carga. Y como veis, a la parte final aquí de la gráfica, se puede ver, perdón, me he pasado, a ver si se ve aquí, así, ahí estoy señalando con el ratón, creo que no sé si se verá ahí, mi mano el ratón. Bueno, aquí en esta zona, ahora sí. Aquí en esta zona veis que la línea a esta amarilla está muy en zona negativa.
¿vale? Está aquí habiendo mucha carga aguda, ¿vale? Por eso la gráfica azul del CTL está subiendo y de forma muy vertical porque se acumula mucha carga aguda. Esto es peligroso, esto hay que saber gestionarlo bien porque nos puede llevar a sobreentrenamiento. Bien, pero lo que quería es que si saben manejar esta gráfica y esos puntos de CTL, pues, y bueno, esto se basa en el TSS, que el Training Stress Score es un número, un dato que a cada uno de tus entrenamientos, si tú tienes bien marcados los parámetros que lo definen, pues a cada entrenamiento tuyo le da un número, un dato. Y en base a ese dato, pues se van construyendo estas gráficas. Bueno, esto es una forma esta es una forma de llevar una evolución, un seguimiento de la carga interna, ¿vale? Del cuerpo. Y te ayuda mucho, en definitiva, que nos estamos desviando de lo importante, es monitorear y llevar el control de tu entrenamiento para que haga una buena gestión de la carga y para huir del sobreentrenamiento. Muy importante ir viendo lo que vamos haciendo y cómo nos sentimos, cómo eso que vamos haciendo nos está haciendo a nosotros sentir, percepción subjetiva, y cómo nuestro cuerpo está reaccionando a eso, que es variabilidad de frecuencia cardíaca o el corazón. Y al final la frecuencia cardíaca es el indicador de carga interna mejor que tenemos. ¿Vale? Yo, bajo mi punto de vista, hablo bajo mi opinión. Para mí, y ya soy un deportista muy veterano, llevo ya muchos años estudiando, viendo, leyendo e investigando sobre todos estos conceptos, y al final para mí estos tres son la clave y en los que basarnos y dejarnos más de más historias. Bueno, pues hasta aquí son los contenidos de la charla esta de entrenar para competir. Quiero que te quede claro que entrenar para competir no es solo un proceso físico, sino que hay que buscar un equilibrio entre un entrenamiento bien estructurado, bien planificado, personalizado en ti, que tenga una progresión y una periodización correcta y enfocada en tus competiciones. Ese entrenamiento hay que apoyarlo con tres cosas más, que es, en primer lugar, una nutrición inteligente. Y es inteligente porque hay que adaptarla a esas fases de entrenamiento y competición, como hemos visto antes. Porque si no gestionamos bien la alimentación que vamos nosotros haciendo, nuestros procesos de entrenamiento no se van a optimizar y nuestro rendimiento, por tanto, no será el mejor. ¿Vale? Necesitamos la nutrición para recuperarnos y para rendir en carrera y para recuperarnos de los esfuerzos. Nutrición. Y por supuesto la recuperación adecuada. El proceso de recuperación es el que cierra el círculo del entrenamiento. Si entrenas muy bien, pero no dejas a tu cuerpo que termine de recuperar y de recomponerse, la has jodido. Estás sumando números para ese sobreentrenamiento, para la molestia y después la lesión correspondiente. Porque esto es impepinable. ¿Vale? Recuperación adecuada. Nos lesionamos muchas veces, la mayoría, el 85% de las lesiones son por sobreuso. ¿Y por qué hay sobreuso? Porque lo usamos más de lo debido, si ya te lo dice la palabra. Sobreuso. ¿Y por qué hay sobreuso? Porque no le dejas tiempo a recuperarse, a hacer la recuperación correcta. Entonces vas sumando y vas sumando entrenamiento en fatiga. Le vas metiendo fatiga a esa estructura muscular, o tendón, o ligamento, o lo que sea. Y al final llega un momento que se rompe. El día menos pensado se ha roto. ¿Por qué? Porque no le has dejado recuperar. Y recuperamos durmiendo bien, con la nutrición de la que hemos hablado antes, y descanso activo. Y un descanso activo también no hay que estar sentados con las patas arriba, sino un descanso, movilizar un poco el cuerpo, dejarlo que recupere. Y las sesiones de carga, las sesiones de intensidad, distribuirlas bien en función de lo que mi cuerpo es capaz de asimilar y recuperarse. ¿Vale? Recuperación. Y la cabeza de arriba que lo gestiona todo. La mentalidad positiva, la confianza en lo que estás haciendo, las creencias
en tu preparación. Esa mentalidad ganadora es la que nos va a dar el pase final. Necesitamos gestionar muy bien todo esto para que luego, cuando llegas a tu carrera objetivo A, tengas todas las cartas de cara y las cartas y la mano ganadora. Estos son los trucos para entrenar y competir. Y nada más. Obviamente, si tenéis, aquí ya no en este tipo de webinar no hay posibilidad de responder a preguntas, pero sí que me ofrezco para responderte todas las preguntas, dudas específicas que puedas tener y comentar por correo, por mensaje, de la forma que quieras. Te responderé gustosamente a tus inquietudes. Muchas gracias por escucharme y antes de que te vayas, te recuerdo que estoy poniendo en marcha ahora, en este tiempo, una escuela de trail online en la que hay 6 rutas de aprendizaje guiado, aptas para todos los niveles deportivos, desde iniciación hasta máximo rendimiento. Y si echa un vistazo a la página, en la página web está el enlace a la escuela de trail. Si no la conoces, te recomiendo que la visites porque hay cosas. Este contenido de hoy está mucho. Pertenece a la ruta 3. Es uno de los enfoques de la ruta 3. En el que se basa esa ruta es en entrenar para competir. Todo esto que hemos hablado en esta charla está muchísimo más extendido y desarrollado y estará próximamente mucho más. Y hay otro enfoque que es aprender a competir, que no es motivo de esta charla porque sería interminable. Y prometo que tengo planificada un siguiente webinar que hará referencia a este. Bueno, pues estas son las 6 rutas. Te espero en la escuela de trail online. Muchas gracias por oírme y nos vemos el próximo mes con otra interesante y fabulosa charla, que en este caso creo que se llama Aprender a competir, que complementa esta de hoy. Un saludo y nos vemos y te leo en los comentarios. Chao.